Hola a todos, bienvenidos. Estaba acá organizando todo, pero déjenme decir que esto no es tan sencillo. Estamos por Instagram y por Facebook al tiempo para poder hacer este live. Este live se llama La sabiduría del inconsciente, y la idea es que hablemos un poquito de cómo funciona este inconsciente y cómo dejar de repetir experiencias del pasado, ¿no? Renovar para ir dejando atrás muchas cosas, ¿no? Llevamos mucho tiempo como replanteando, generando revolución, creando cambios muy importantes, pero digamos que en este momento la configuración da exacta para empezar a soltar memorias. Y es muy buena para empezar a soltar el pasado, ¿no? Fundamentalmente eso. Pero entonces, ¿cómo funcionan las memorias? ¿Cómo funciona el pasado? ¿Cómo funciona el inconsciente, el subconsciente? Todo eso es como muy importante como de mencionarlo. Y esto es la idea por lo cual vamos a hacer esta breve clase aquí para todos, ¿no? Entonces, listo. Arrancando. Bueno, pues empecemos por el hecho de que el subconsciente es una de las partes fundamentales de la composición de nuestra conciencia. Perdón que aquí está un poco torcido, pero bueno. Y tenemos tres aspectos de nuestra conciencia, que es los aspectos superconscientes, los aspectos más elevados de la conciencia, y tenemos un aspecto autoconsciente. Este aspecto autoconsciente está asociado a cómo la conciencia se conoce a sí misma. Aspecto subconsciente, que es básicamente el reflejo de eso que yo proyecto de la autoconciencia. Em, en la subconsciencia, uno diría que cada uno de nosotros tenemos nuestra subconsciencia, pero no es así. Nosotros todos compartimos un mismo océano o un mismo mar que está asociado con ese gran mar de la subconsciencia. Y esta subconsciencia está aliada o asociada astrológicamente con la luna, ¿no? Entonces, dense cuenta de qué está pasando en este momento. El día de hoy en la mañana, Marte ingresó a Cáncer, pero Cáncer es el signo zodiacal típico de la luna. Y hemos tenido un montón de eventos en Tauro, lo cual ha hecho que todo colectivamente se esté moviendo mucho. Y vamos a seguir moviendo la energía Tauro. Y recuerden que la luna se exalta en Tauro. Hay una típica relación que tenemos con la sensación de familiaridad y la sensación de seguridad. O sea, creemos que lo familiar nos da seguridad, ¿no? Nos da una sensación como de contención. Y eso que yo recuerdo que es familiar, eso que está dentro de mi pasado, esto que está dentro de las configuraciones de mi subconsciencia, me dan a mí una sensación de sostén. Y todo eso está cambiando. Entonces nosotros estamos entrando en un momento donde creíamos que eso, que nadie nos iba a cambiar, que eso que nadie nos iba a movilizar, se está movilizando. eh, y que además nos están pidiendo una reactualización de lo que nosotros creemos es lo familiar. Lo familiar no necesariamente nos trae seguridad y eso es lo que estamos aprendiendo con todos estos tránsitos tan movidos, que lo que yo consideraba que era mi pasado, pues ahora me está planteando un poco un proceso de desprendimiento y de desapego. No es fácil porque esta luna que está asociada con este subconsciente tiene una típica inercia, es este aspecto que tiende a conservarse, es decir, nosotros tendemos inconscientemente a conservar nuestro pasado. Y tendemos a conservar eso que conocíamos antes, que siempre nos es familiar y que nos brindó en algún momento la sensación de estabilidad. Eso por un lado, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora nosotros podemos convertir esta subconsciencia no solamente en un almacén, o sea, almacén ignorante de todos los recuerdos de lo que yo he vivido, cosa que se está actualizando en este momento, sino que de alguna manera nos ayuda este proceso a que la subconsciencia sea la fuente de la sabiduría. Y por eso este live se llama La sabiduría de ese inconsciente. Vamos a hablar del inconsciente, del subconsciente, que de hecho lo que hace es envolver a todo, o sea, todo lo está envolviendo y tenemos la capacidad de conectarnos con la sabiduría de ese inconsciente
con las memorias del pasado de ese inconsciente, dependiendo de cómo lo usemos. Entonces, también planteemos tres niveles del recuerdo. La luna está rigiendo el recuerdo. Y esto es importante porque en la mayoría de nuestros procesos creativos vamos a usar el recuerdo como referencia. Es decir, nosotros tenemos un recuerdo de nosotros mismos y bajo ese recuerdo se generan unas imágenes predeterminadas que van a generar posteriormente la emoción, el pensamiento, van a generar la actitud y van a elegir, además van a crear las decisiones que tú y yo elegimos cotidianamente. El trabajo con el subconsciente es absolutamente importante y si no han trabajado con sus memorias, um, les recuerdo que el taller de la luna de Astronovas está destinado solamente a eso, ¿no? Como a examinar nuestras memorias, a profundizar en esas memorias, a entenderlas más hondamente, para ver qué es lo que nosotros tenemos como imágenes automáticas que ni siquiera somos capaces de reconocer. Eso es un poco lo que pasa, ¿no? Que yo tengo estas imágenes que van actuando de manera automática, tienen su inercia, tienen su automatismo, y yo no sé cómo salir de esas imágenes o de esos automatismos. Entonces, el subconsciente actúa en primera medida como un recuerdo personal, ¿no? Aquí tenemos a esta luna personal que es mi recuerdo personal, lo que me sucedió en la infancia, lo que pasó hace unos años, lo que me pasó ayer, las memorias que yo además vuelvo a traer al presente una y otra vez. Entonces yo me conecto con ese pasado y luego lo que hago es, obviamente, interpretar mi presente bajo esas mismas directrices. Pero si mi pasado y ese aspecto familiar no fue del todo positivo, pues es como si el presente jamás pudiera darnos algo nuevo, ¿no? O sea, como que no nos pudiera traer algo distinto. Entonces, la primera base de la memoria estará asociada a el recuerdo personal. Pero luego viene otra parte del subconsciente muy importante y esta parte muy importante del subconsciente está asociada con cómo utilizamos el subconsciente a nuestro favor y tiene que ver con los aspectos multiplicativos. La subconsciencia tiene uno de los, digamos, como de los dones y regalos y como una de las características que es multiplicar todo lo que contenga. Piensen en un bebé cuando uno lo está gestando en el útero materno o piensen en una semilla de una planta, todo ese tipo de cosas está asociado al misterio del inconsciente, al misterio de esa gran mar y de ese gran océano que nos envuelve a todos y que reproduce, ¿no? Y que lo que hace es que al reproducir, digamos que multiplica esta semilla en muchas opciones. Entonces, con el subconsciente tenemos algo súper favorable. Ya no es solamente el recuerdo pasado, sino la capacidad consciente de utilizar esa sabia multiplicación y decidir cambiar esas memorias. Porque además, una de las cosas que estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Es que la memoria es bastante subjetiva. Los recuerdos son subjetivos, o sea, me imagino que les ha pasado que ustedes hablan con su familia o con sus amigos del pasado y recuerdan ciertas cosas que sus amigos o su familia no recuerdan. Em, y ustedes lo tienen súper presente, ¿no? El recuerdo tiende a ser muy subjetivo y nosotros tendemos a agregarle contenido a ese recuerdo y nos cuesta ser muy fieles con el recuerdo. También parte de lo que sucede es que la base lunar de nuestra infancia se construye en una interpretación que es muy básica, o sea, nuestras memorias están constituidas y construidas desde un nivel del recuerdo que no tuvo discernimiento. Cuando éramos niños nosotros no podíamos discernir acerca de lo que estábamos viviendo. Simplemente lo que hacemos es como automáticamente sacar una conclusión y luego perpetuarla por el resto del tiempo. Significa entonces que si tú tuviste una experiencia familiar aquí, lo que haces es que esta experiencia la tiendes a empujar y llevarla hacia otros aspectos futuros de tu vida, cuando en realidad la situación pasó aquí y además no fue lo suficientemente bien interpretada. Entonces, lo que nos pasa con nuestras memorias es que nosotros no interpretamos bien esas memorias. Hay algo del pasado, y esto tiene mucho que ver también con los aspectos kármicos de nuestra conciencia y de nuestra carta astral, eh, que tiene que ver un poco con las memorias que no supimos interpretar. Hay algo ahí como que se atasca que no podemos interpretar y lo seguimos llevando el resto del tiempo.
lo seguimos llevando hacia el presente, hacia el futuro, y esto hace que las reacciones emocionales no puedan cambiarse y por ende se repitan. Entonces tú vas a decir y yo voy a decir, oye, mira, esto que me pasó cuando era pequeña me sigue pasando ahora que soy adulta, 30 años después, 40 años después, 50 años después. O sea, ¿a qué se debe esta repetición incesante de esta memoria? Porque hay algo que en la memoria personal, en ese aspecto de la subconsciencia personal, en ese aspecto lunar, parece que no se interpreta sabiamente y no nos queda más que quedarnos con esa imagen de nosotros mismos y la seguimos perpetuando todo el tiempo, hacia el presente y hacia el futuro. Entonces aparece esta propiedad de la subconsciencia que representa la capacidad de crear nuevos modelos y de crear nuevas memorias. Y esto es súper fuerte de la subconsciencia porque la subconsciencia tiene el poder de coger otras semillas y dártelas multiplicadas, de manera multiplicada. Entonces es buenísimo porque de alguna forma yo puedo intercambiar, ¿no? O sea, yo puedo decir, ok, lo que voy a hacer es dejar de apostarle a esta misma memoria, pero para eso hay que reconocer que estoy metiéndole la ficha a esa memoria y empezar a poner otra semilla de lo que ahora yo deseo, de lo que yo en realidad estoy envisionando más que soy yo, y la subconsciencia me lo va a multiplicar muy fácilmente. Ese segundo nivel de la memoria subconsciente es la memoria de la conciencia personal y ya hay un aspecto de ser autoconsciente de nosotros mismos, de lo que decimos ser nosotros y nos manejamos bien en ese aspecto, ¿cierto? O sea, podemos conocer nuestro pasado, integrarlo, reinterpretarlo y hacer algo muy distinto con esa sabiduría del inconsciente o con la multiplicación típica del subconsciente. Pero viene un tercer nivel. Este tercer nivel está por encima de cualquier conciencia personal, tiene que ver con el aspecto del inconsciente supraconsciente, ¿sí? Como del aspecto más elevado, y tiene que ver con la sabiduría que a través de la subconsciencia yo voy recibiendo para crear algo nuevo. Es decir, ya ni siquiera me conecto con yo voy a crear algo diferente de mí, sino que esta subconsciencia o este aspecto elevado de la conciencia me lleva a que se haga una sanación de mis modelos a niveles donde personalmente yo ya no puedo llegar. O sea, personalmente ya he hecho terapia, me he metido muchísimo, ya me conozco mi carta astral o lo que ustedes digan que sea, eh, lo que hayan hecho y llega un punto en que ya no sé qué más hacer. Y ahí es donde aparece la sabiduría de este inconsciente que sana. Esta sabiduría del inconsciente que es el recuerdo de lo más elevado. Y para esto yo tengo que darme el permiso de recordarme muy elevadamente, porque si yo sigo insistiendo recordándome como la infante o como el niño que no pudo discernir en esas memorias, es muy probable que ni siquiera la subconsciencia la permita, o sea, que yo permita entrar los aspectos supraconscientes a través de ese inconsciente. Para explicarles esto un poco mejor, les traigo un cuadro. Creo que en Instagram se ve un poco como en espejo, pero acá en Facebook se ve bien. Sin embargo, yo les voy leyendo, ¿cierto? Y acá les tengo este cuadro. Este cuadro estaríamos nosotros, ¿no? Este círculo central negro es la conciencia del yo. Esto es como cuando uno va a un centro comercial y ve el mapa y dice, aquí está usted. Entonces, aquí están ustedes y aquí estoy yo. Este círculo negro es el yo personal. Por si no se alcanza a ver, esto es el yo personal. Y este yo personal tiene un campo de conciencia. Este campo de conciencia, él está sumergido sobre un campo de conciencia. Acá está este círculo azul, que es el campo de conciencia. Y de alguna manera, este campo de conciencia es lo que me permite serme consciente de mí. Pero imagínense esto, o sea, este es mi campo de conciencia.
subconsciente que está supeditado. Y el inconsciente que tiene que ver con aspectos que todavía nosotros no podemos percibir. Son dos cosas, o sea, hay cosas que son supraconscientes que yo no conozco de mí, inconscientes, y hay aspectos subconscientes que están supeditados a una función de la conciencia, pero que yo tampoco conozco, que son también inconscientes. O sea, el hacerme consciente de algo es notarlo y el hacer la inconsciencia, el inconsciente es no notarlo. Y puede estar dentro de estos tres rangos, la superconciencia, la autoconciencia y la subconsciencia, ¿no? Entonces ahí estamos en esto. Esta conciencia y este campo de la conciencia del yo personal es muy pequeña, pero hace parte del océano total. Y aquí entonces el truco tiene que ver con qué hacemos con esa subconsciencia, cómo nos movilizamos con esa, con esa subconsciencia y todo este océano de vida. Entonces, ahí tenemos en la parte inferior, si no alcanzan a leer, acá hay esta parte que es el inconsciente colectivo, perdón, esto que es la parte del inconsciente colectivo y esto que hace parte del inconsciente inferior. Vean que acá hay un óvulo, digamos como un óvalo ahí, digamos como que tiene unas líneas que permea. Y esto es lo que pasa constantemente. Nuestro subconsciente está todo el tiempo permeando como esponjita. Entonces, esto es típico, ¿no? Típico de esta subconsciencia, pero sumergido en este gran inconsciente. Aquí tenemos en la parte del océano, de esta parte del rectángulo, el inconsciente colectivo. Y en esta parte de acá, en la parte de abajo del óvalo, tenemos el inconsciente que es el inferior. Y aquí pasa algo súper curioso. Aquí podemos ver, este gráfico es de un psicólogo que les dejo la referencia en la descripción, pero aquí esto sucede con una psicoosmosis. Esto es muy interesante, la psicoosmosis, porque lo que sucede es que tú y yo, a través de nuestras sugestiones conscientes o no, vamos dejando siembras en ese inconsciente colectivo, vamos depositando cosas y vamos aspirando cosas. Esta psicoosmosis es, de hecho, uno de los aspectos básicos con los cuales nosotros nos conectamos con el inconsciente y está muy asociado también a los aspectos astrológicos. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les preguntaba a través de las historias si se sentían muy, sí, como muy identificados con sus aspectos astrológicos o si se sentían demasiado como movilizados con las lunas llenas, con las lunas nuevas? ¿A qué se debe, por ejemplo, que yo me sienta tan identificada con un montón de aspectos simbólicos astrológicos? O sea, por qué es posible que alguien lea mi carta astral y sepa todo, absolutamente todo de mí? ¿A qué se debe? ¿No? Esa sería una buena pregunta. Y tiene que ver con que toda esta información astrológica y todos estos aspectos están sembrados en ese gran océano. Pero no solamente esto, absolutamente todo lo que existe en la vida, porque todo está compuesto de esta misma sustancia. Y esta psicoosmosis es lo que nos hace absolutamente sensibles a todas estas cosas. Entonces, la psicoosmosis es lo que hace es que yo todo el tiempo estoy chupando, ¿sí? Y votando todo el tiempo aspectos que yo no controlo. O sea, ahí no hay un nivel de control consciente. Yo simplemente caigo en ese aspecto de recibirlo todo y de votarlo todo. Esto es como también tiene que ver un poco, por ejemplo, cuando sentimos que el ambiente nos abruma, ¿no? Y sentimos lo que el otro siente, nos sentimos demasiado sensibles y no podemos, por ejemplo, alcanzar un nivel del control emocional, ¿sí? Como que nos desbordamos fácilmente o nos ahogamos fácilmente en el mundo emocional, sentimos más al otro que a nosotros mismos. Todo eso tiene que ver porque andamos en un inconsciente más inferior en una permanente psicosmosis. Sin embargo, independiente de en qué punto estemos, esto todo el tiempo está sucediendo y las cosas que tú te estás diciendo y que te estás imaginando y que te estás repitiendo también van a ese inconsciente colectivo. Por eso es muy bueno y muy importante que se trabaje a nivel individual porque vamos creando otro nivel del inconsciente, vamos creando otro, digamos que otra sustancia desde donde nos sostenemos. Llegamos a la parte del medio, acá hay una línea que separa este óvulo y
digamos que esta parte media es donde está la conciencia del yo personal. Aquí ya hay un inconsciente que es medio y ya aquí está la conciencia del yo. Aquí ya entran nuestros recuerdos, entran nuestro pasado y las memorias que nosotros como personalidades hemos creado. Y acá también pasa algo. Nos podemos sobreidentificar con el inconsciente de abajo, que ni siquiera sé por qué me pasa, pero me pasa, o sea, lo siento mucho y me impacta muy fuertemente, o con el inconsciente medio, que es con mis memorias personales. Pero también acá hay una sobreidentificación acerca de lo que viví, hay una sobreidentificación acerca de lo que soy, y me cuesta mucho generar los cambios. Por eso, en estos dos niveles, que las memorias se repitan es muy frecuente. Que las memorias se repitan va a ser de hecho algo constante, va a ser de hecho algo, eh, algo que es evidente, ¿me entienden? O sea, yo no puedo generar un control. Entonces, desde ahí, los aspectos astrológicos me impactan y no hay nada que yo pueda hacer. O sea, mi carta astral me define y si mi carta astral no fue chévere, pues estoy medio condenada, ¿no? Con esos aspectos astrológicos. Pero también el medio, el contexto, todo eso. Y vienen dos partes. Lo que me afecta de manera inconsciente, yo no sé, yo no soy consciente de cómo me afecta, pero me está afectando. Piensen, por ejemplo, cuando uno ve tantas noticias o escucha tantas cosas y uno luego se siente como incómodo, como mal, porque estamos en una permanente, ¿sí? Porosidad. Nuestro subconsciente es poroso y está absorbiendo de ese inconsciente. O de las memorias personales que decimos como, pero es que no puedo evitarlo porque es que a mí me pasó. O no puedo evitarlo porque así fue. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y aquí aparece la parte elevada. Esta parte elevada tiene que ver con el inconsciente superior o supraconsciente, que es lo que dice acá, y tiene que ver con cómo yo me desidentifico de este yo personal y empiezo a alcanzar un estado de conciencia que es del ser transpersonal. Este ser transpersonal está asociado con cómo yo me empiezo a identificar con otros aspectos de mí más allá de la personalidad. Empiezo a reconocer que yo no soy una personalidad solamente, que yo no soy sí, que yo no soy realmente solamente esto y mi infancia y lo que me sucedió y lo que me solió pasar, sino que yo me conecto con un aspecto más elevado de mí. Eso lo estamos trabajando en el segundo nivel del curso de astrología, donde hablamos de, bueno, ¿y quiénes somos realmente más allá? Y empezamos a trabajar en aspectos más elevados, donde hay un estado del yo individual muchísimo más conectado con otras cosas, que no es con la mortalidad o con digamos, con lo temporal que representa la personalidad. Necesito ponerme en un lugar más elevado y esa es la conciencia de un yo transpersonal, es decir, el que traspasa lo personal, el que va más allá de lo personal. Esta conciencia del ser transpersonal, si se dan cuenta, también entra en unión con el inconsciente y aquí es cuando el inconsciente sana, ¿sí? Y es un inconsciente elevado que tú simplemente lo que haces es generar un estado de receptividad donde en esa receptividad el inconsciente empieza a sanar aspectos de ti muy antiguos, muy viejos, que tú tratando con la conciencia personal no podías. O sea, si nosotros no logramos con este mar, digamos con hagan de cuenta que esto es como un laguito dentro de un océano en una isla, si no podemos con este laguito, pues la sensación es que el inconsciente obviamente nos va a tragar. Entonces, es importante asumir una relación con el ser transpersonal o con un aspecto de ponernos por encima de nuestra personalidad. Para resumir, mm, para trabajar una memoria es importante reconocer que nosotros no somos esa memoria, no somos esa imagen. No somos lo que sea que con lo que se identifiquen en esa memoria, ¿no? La persona que han rechazado por siempre, la persona que no comprenden, a la persona a la que le faltaron, a la que traicionaron. Nosotros no somos esa memoria. Eso es muy importante para trabajar una memoria, como lo estamos tratando de hacer en este momento. O sea, la mejor manera de aprovechar un tránsito como Marte en Cáncer es cómo cambiamos estas memorias que nos llevan a reaccionar una y otra vez de la misma manera, creando de hecho creencias mucho más profundas, surcos más enraizados dentro de nuestro inconsciente. Mm,
y cómo vamos dejando atrás el pasado para crear algo totalmente diferente. De lo contrario, por más de que nosotros nos planteemos el cambio y lo intentemos, siempre como que nos lleva a repetir exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas fundamentales es yo no soy mi pasado y yo no soy ese recuerdo de mí. Hay una gran diferencia entre tener una experiencia de esas a definirme bajo esa experiencia. Otra cosa también muy importante tiene que ver con el nivel de la emoción superior, que es cómo me quiero sentir. El deseo es algo que nos va a ayudar en esta conciencia del medio a empezar a concentrar nuestra atención y a crear otros modelos de conciencia, muy diferentes a los que son familiares y que yo sé que si nos brinda una sensación de seguridad, créanme que es una sensación de seguridad que es falsa, o sea, no es segura. Con todo el movimiento de Tauro, eso es lo que estamos sintiendo, que ahí donde nos sentíamos refugiados, pues ya no. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces hay una necesidad de crear el cambio de esas memorias y una de las herramientas de la conciencia más importantes para el cambio de la memoria es la imaginación, enfocarse en la imaginación. Y por último, el aspecto transpersonal. Necesitamos crear con nosotros mismos una relación espiritual y transpersonal que nos ayude a cada día tener una certeza mucho más clara de que no somos esta identidad separada, personal, Joana Jaramillo de Astronovas, sino que estoy por encima, porque en la medida en que yo me sobreidentifique con este aspecto personal, todo el tiempo voy a estar mirando hacia afuera, buscando el reconocimiento, buscando el afecto, buscando la consideración, y eso es lo que impide que yo pueda salir de esa psicoosmosis del sentirme tan influenciada por las experiencias de afuera y que yo básicamente me ahogue en el inconsciente. Entonces, de alguna manera, debo buscar elevar esta consideración acerca de mí, porque en la medida en que yo lo elevo, me voy conectando con la sabiduría del inconsciente. También, para trabajar la sabiduría del inconsciente, necesitamos aprender a confiar en nuestro subconsciente. Le tenemos mucho miedo porque no lo entendemos y esa es la razón por la cual además en nuestra cultura el aspecto de lo femenino está tan olvidado y es como difícil de conectar porque absolutamente todos, tanto hombres como mujeres, le tenemos miedo a esa sabiduría del inconsciente, pero quiero decirles que por más de que ustedes se esfuercen por sanar, realmente ese océano de vida es el que nos está de hecho sanando internamente a buscar al Dios interno, exactamente. Justamente eso. Y eso da una sensación de serenidad increíble, porque las cosas por fuera pueden moverse, cambiar, ser radicalmente diferentes, generar un proceso de revolución, pero tú estás afianzado con una conciencia interior de algo muchísimo más elevado de ti, que en realidad te está hablando más de quién eres que de las otras cosas que crees haber sido. Entonces es muy importante empezar a trabajar esta relación espiritual y empezar a trabajar desde la astrología, no para sobreidentificarnos con una carta astral, sino para, digamos que, superar esas memorias inconscientes y decidir con una conciencia transpersonal usar las herramientas de manera diferente para transformar e impactar radicalmente nuestra vida. Bueno, la idea es que vamos a hacer dos clases más. La próxima semana hablaremos sobre las adicciones emocionales y la siguiente semana hablaremos sobre el cansancio. Tendré una invitada especial que nos ayudará a hablar sobre esta pandemia más grave que de hecho es mucho más antigua, que es la del cansancio, para hablar con todos estos tránsitos y poder conectar un poco con la energía y recordarnos cosas muy importantes. Comentarles que el 30 de abril vamos a estrenar el curso de Astrología 1.0 y quiero contarles un poco de este curso porque es justamente en la base de este propósito que lo he creado. Nosotros necesitamos tener otro tipo de disciplinas y de herramientas que nos ayuden a acercarnos a nosotros mismos de manera muy diferente. No para alimentar o sobreidentificarnos con esas conciencias personales, sino cómo podemos ir adquiriendo esas herramientas transpersonales, cómo adquirimos esas herramientas que son herramientas que siempre han estado, pero que no hemos podido usar porque estamos muy ahogados en nuestra pequeña, en nuestro pequeño laguito, ¿no?
Entonces, el curso de Astrología 1.0 ha sido creado para las personas que están iniciando con la astrología, les encanta, es un curso sencillo y práctico para los amantes de la astrología. Las personas que no han iniciado porque no tienen el suficiente tiempo, porque piensan que la astrología es muy compleja, y lo que hemos hecho es crear un curso bastante simple, bastante sencillo, con todas las herramientas de la astrología esotérica. No es la astrología tradicional que te va a decir que tú eres así y no hay nada que hacer, sino que lo que vamos a buscar en este curso es cómo yo aprendo a usar todas las herramientas de mi ser interno, de mi aspecto más transpersonal, y usándolas voy transformando toda mi vida y voy viendo los cambios en mi cotidianidad, porque esa es la idea, que sea muy práctico y que ustedes mismos lo puedan usar como un curso de autoconocimiento y también de mucha realización. El curso es completamente online, tienen acceso de por vida, lo pueden hacer a su ritmo, a su tiempo, no hay nadie que los esté presionando. Está diseñado en los métodos de e-learning, entonces no es exhaustivo, no es agotador, pueden hacer las lecciones en muy poco tiempo durante el día y empezar a reflexionar y a generar conexiones muy distintas con todos sus arquetipos internos. Esa es la idea de este curso puntual. Y trabajaremos todos los aspectos o como los pilares más importantes de la carta astral con su propia carta astral, pero no para sobreidentificarnos con estos aspectos, sino para decir, listo, llevo un tiempo siendo así, automáticamente he reaccionado así, no sabía hacerlo distinto, ahora qué hago con esto. Entonces, darles las herramientas necesarias para que ustedes puedan crear un impacto grandísimo en su vida. Si quieren empezar por la astrología, este es el primer curso. Si lo quieren solamente para ustedes, este también es el curso. Y este curso tiene un descuento de pre-lanzamiento, es decir, tienen esta semanita hasta el 30, una semana más para el descuento. No se va a volver a repetir, es un descuento para lanzarlo. Es algo que quisiera que ustedes pudieran tener a todos a su disposición y lo pueden hacer en cualquier momento. Y el 30 de abril empezarían a tener acceso a las lecciones que se van sumando semanalmente. Este curso también tiene clases presenciales, una clase cada 6 meses, donde hablaremos de temas así dentro de la escuela de astronovas. Hablaremos de temas que nos llamen la atención y solucionaremos también las dudas que se presenten, pero la idea es apoyarnos a recordar cosas importantes. Es muy importante empezar a crear otro tipo de memoria, sobre todo en momentos colectivos tan impactantes como los que estamos viviendo, que en realidad representan una enorme oportunidad. Así que si ustedes están buscando una herramienta que les ayude a conectar con aspectos más elevados y quieren usar la astrología de manera más simbólica y más interna, este puede ser de pronto para ustedes. Nos vemos la próxima semana para hablar de la luna y para hablar de las adicciones emocionales. Cuéntenme, a ver, aquí habían algunos comentarios. Esto queda también grabado para que ustedes lo puedan volver a ver. Em, Listo, creo que no hay más comentarios aquí. Sí. Toda la información del curso la encuentran en www.astronovas.com. Así que bueno, gracias por conectarse, por regalarme este tiempito de su día. Piensen en estas memorias, en cómo funciona y empecemos a reconectar con el inconsciente porque realmente su sabiduría nos sana a unos niveles que personalmente no podemos llegar. Y para eso hay que entregarnos un poco más confiadamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Feliz fin de semana a todos. Un abrazo. Chao.